Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino, me tomé unas pequeñas vacaciones en YouTube, pero volvemos. Vamos a ver Buffy y vamos a terminar con Buffy de una vez por todas. ¡Uy! ¿Qué hacen? ¿Están cazando vampiros? ¿O los quieren usar para algo, tipo carnada? Save you the staking. All you gotta do is... I am not telling my friends about it. Sleeping with you? Fair deal. Estoy segurísimo. Obviamente se van a reír y van a hacer Why don't you chistes. sleep with me again? Pero... Because I don't love you. Uy. Anya está. Hey, look at you all coming out of class and everything. I do that sometimes. Usually at the end part of the class. So this is becoming kind of a regular thing, you and me after class. I didn't. She's just a friend. Ok. Friends are nice. Well, officially, I have to say I have no idea what you're talking about. Unofficially? Esos son ojos de alguien que todavía siente cosas por otra persona. You could be your friend. I wasn't gonna. I mean, if you have a friend. No, I'm. I'm. Besides, I don't think there's another store here where I can show my face. Pero era muy mala robando cosas. If something goes wrong, it's gonna surge. We'll be better than our ex-girlfriend. What did you say? Just let me work. He's got that same look on his face, the one that he had that time I highlighted in his Babylon 5 novels. No subrayan libros. Right before he told his mother on me. Warren, I don't think we can trust him. ¿Va a estar Anya en casa? Sí. Oh my god. I know there's nothing that I can say or do to make up for what I did. I can't. Siento que Anya hizo como algún hechizo. Porque tiene cara de hice algo raro. I want to take away the hurt. I love you so much. Do you still want to get married? No. Someday, yes, very much. When we're ready. I love you. I wish we could just go back to the way things were before. And I wish you were never born. Uy. Uy. I wish you felt the pain of 1,000 searing pokers boiling your heart in its own juices. I know, honey. I totally deserve it. ¿No tendría que hacer otro el deseo? It hurts so bad it's killing me. Pero no literalmente. I love you. I want to make this work. Those are metaphor intestines. You're not in any real pain. Yo creo que otra persona debería hacer el deseo para que se cumpla. You could try getting someone to make the wish for you. I suppose. Tendría que hablar con alguien para que diga. You aren't you. This isn't guilt. I want us to spend time. I'm the embarrassing mom who tries too hard. When did this happen? No, you're not. It's not that. What if, instead of you hanging out with me, maybe I could hang out with you? Why don't I come patrolling with you tonight? But technically, you're 1.5. See, I thought a little levity. Okay, I'll do it. I just... De última, entrenala. Which would be a perfectly reasonable argument if my sister was chosen to protect the world from tax audits. You're lesbians, so the hating of men will come in handy. Let's talk about Sam. It feels awful. I don't think it's anywhere close to what I feel. I know what he did was wrong, and if it happened to me, I'd wish his penis would explode. I never use the word anymore. Coagulate. Any I wish can totally end in horrible grossness. Give me, for instance. I don't really think I should. Did I mention the whole left at the altar thing? Oh, right. The mad thieving. Good. Yes. There's much to do. Gonna put you to work, Missy. Kind of not the surprise that he likes to watch girls. Why are we talking about this? What company me? Me gusta igual la estrategia y el montaje de todo lo que están haciendo. Es divertido. God, what kind of lesbians are you? If you love men so much, go love men! Look, I wish that Anya? Uy, casi. you're both angry and upset. ¿Y si él lo desea? What the hell is that creepy little thing doing in my yard? Sí, ¿qué pasó con el ñomo? Estuvo todo el tiempo mostrándonos. Someone's been keeping an eye on all your ins and outs. Uy, What the who? Well, now let's... fue raro cómo nos mostraron el ñomo. Xander thinks it's you.
Oh, the great Xander thinks so. Shot a gas, but it must be true. Because you don't lie or cheat or steal or manipulate. Pero no es tan inteligente como para hacer eso. Si te quiere espiar, te espía. Ya lo ha hecho varias veces. No matter how hard you try to convince yourself it isn't, it's real. I think it is. For you. Yeah, but my social circle is a little limited here. What am I supposed to do? Just stumble upon someone who doesn't give a fig's ass if Xander gets hurt? Spike. Hey. I wish. More than anything. ¿Se van a emborrachar juntos? I'm not saying I believe him, but if it's not Spike, I think we already know who's behind this. Claramente. And I'm an evil, soulless thing, according to some people. All bumpy. In the right places. And nice to me. She was so raw. Next thing you know, I'm changing to please him. I care if he cares. Right. And I'm off my guard. Happy. Singing in the shower, doing my sexy dance. Exactly. I have no dance. I saved the Scoobies how many times? And I can't stand the lot of you. Me either. I hate us. Everybody's so nice. Nobody says what's on their mind. I have nothing but respect for a woman who's forthright. Drusilla was always straightforward. Didn't have a single buggering clue about what was going on in front of her. But she was straight about it. That was a virtue. And we're the only ones who are really alive. Se están mirando lindo. Yo creo que lo están considerando. Can't sleep at night. Thinking that it has to be my fault somehow. No. He never wanted me the way I wanted him. Eso viene un beso He'd have después. to be more than just the kid he is, Anya. He'd have to be deaf, dumb, and blind not to want a woman like you. Just one question. Can I see your sexy dance? Yes. What are we doing? Moving on. Está bueno que puedan estar con personas que se entienden. Quizás era la respuesta todo el tiempo. Picture on him. ¡Ay! Van a verlos. Lonely and drunk. I think I've got the magic box. No. Whoa. Shut it down. Shut it all down. Oh my god. What is that? Porn? Oh my god. Pajeros. Is that the cam in the magic box? What are they? Oh, Is that? Spike. He is so cool. And, I mean, the girl's hot too. Yeah. Yes. Wait, Xander, no. Oh god. Hey guys. What's up? No. Oh. ¿Ella también está celosa? No, pero pará. La dejaste plantada. Deja que haga lo que quiera ella. Is the stuff you've been protecting me from? Yes. You and Spike? Sexo con vampiros. And a lot of monsters. Parece que se divirtieron. Pero también parece como que quizás pueden estar arrepentidos. Hay veces que necesitas como probar en otros lugares para darte cuenta que no es lo que estabas buscando. You just gonna sit there? Do nothing? Y no te puede pegar. That the kind of man you are? Sandra, Don't even try to deny it. Deny what? The whole beautiful show. Está bien. ¿Y? I felt bad and he was just there. Like I used to be. And then you weren't. Vos te fuiste. You left me, Xander, at the altar. I don't owe you anything. So you go out and bang the first body you can find? Dead or alive? Sí. Look at you. Get off judging me. Because you had sex with that. Bueno, no es la única persona. Good enough for Buffy. Shut up and leave her out of it. Yep.
Yo entiendo que uno se enoje, pero acá realmente el único que tiene problemas es Xander. Porque cada uno es libre de tener relaciones sexuales con quien quiera. You know, I wish. Don't. Uy, ¿se viene una canción? Can we just skip it? Can you just be kissing me now? Cuando besamos, gente, y alguien nos está viendo, ¿es así de incómodo? Porque, no sé, quizás ellos tienen que besar de una manera para que la cámara lo registre de una manera. Pero no sé, es como que siento que todos besamos mejor que lo que besan en las series. Bueno, hablemos un poco de este episodio de Buffy the Vampire Slayer. Lo que tengo para decir principalmente es que Xander tiene que ubicarse. Yo entiendo todos los problemas que él tuvo, yo entiendo los miedos que él tuvo, pero en ningún momento puedes juzgar a Anya por lo que acaba de hacer. Básicamente porque la está pasando muy mal, porque vos la abandonaste y esa ruptura significó una separación. Entonces ella es libre de tener relaciones sexuales con cualquier persona que se cruce. Y ni hablar de Buffy. Buffy también es extremadamente libre de tener relaciones sexuales con cualquier persona que se cruce. Entonces, Xander, si rompiste todo, en estos momentos tenés que aceptar y entender qué es lo que está pasando. Cuando ella dice estaba muy mal y él estaba ahí, me parece que es súper importante. Y si bien Xander también pudo estar ahí, ella no necesitaba a Xander en estos momentos. Ella necesitaba otra cosa. Necesitaba poder desahogarse sin que nadie la juzgue. Necesitaba poder desahogarse sabiendo que alguien la está defendiendo. Y es todo lo que sucedió con Spike en este episodio. Los dos pudieron hablar claramente de lo que sentían, de lo que le pasaba. Tomaron alcohol. Los dos son muy bonitos. Y tuvieron relaciones sexuales. Apenas terminaron de hacer esto, se dieron cuenta que no era lo que quería. Y a veces está bien eso. A veces es necesario poder darse cuenta de lo que uno se está perdiendo yendo para otros lugares. Obviamente entiendo que Xander esté celoso porque está enamorado y fin. Pero no hay ningún tipo de planteo que le pueda hacer lógico. Quizás le podría exigir, si realmente querías hablar, háblame. Pero como él es parte del problema, no creo que pueda ser parte de la solución en este momento. Entonces, realmente no hay mucho para decir. Todo lo que tiene que ver con el tener sexo con Spike y cómo podemos juzgar eso, me parece que está fuera de discusión. La verdad es que cualquier persona puede tener sexo con quien quiera y Spike hoy en día demostró que parece ser muy bueno en eso, pero que también está haciendo las cosas bien, no es malvado. Nos está ayudando, nos ayudó varias veces y lo va a seguir haciendo siempre. Quizás lo hace porque sus intereses son Buffy, pero no lo creo, realmente no creo que sea solo eso, no creo que se esté moviendo solo por Buffy, sino que me parece que él también quiere formar parte de esta Scooby Gang, como también lo hizo Anya en su momento, y esta idea de que, bueno, como él fue amigo de ellos antes, todos lo van a defender a él y ninguno me va a defender a mí. Es un poco cierto, porque él y ella están como medio alejados del grupo, ya que no son los originales, y también tienen otras cosas. Y lo mismo pasa con Tara, por ejemplo. Nosotros a Tara casi no la vemos con el grupo, incluso cuando era parte de la serie de manera regular. Era muy raro tener a Tara presente y, no sé, formando parte de las reuniones y demás. Se iba al costado con Dawn. Entonces, estaría bueno que sean todos un poco más inclusivos y que se den cuenta que tienen que cambiar un poco la dinámica del grupo. Pero con respecto a Xander, eso nomás. No creo que pueda juzgar a nadie por lo que hizo. Y que a partir de ahora tiene que hacerse cargo y esperar. De la vergüenza de Buffy ya hablamos muchas veces, entonces no creo que tenga sentido meternos otra vez en eso. De a poquito se está saliendo a la luz, creo que incluso Willow se dio cuenta también en este episodio, Tara ya lo sabía, así que ya está.
Como que salió y no sé, no me parece que realmente puedas juzgar a nadie, pero ni siquiera que te puedas enojar por lo que hizo Buffy, porque no me parece que esté mal. Realmente eligió a este pibe y se dio cuenta también ella en este episodio cuando lo vio con otra que realmente le estaba pasando algo y que el mayor problema era admitir que estaba sintiendo algo por este demonio sin alma. Pero, no sé, me parece que aprender a ser bueno es algo que se puede hacer y que se los dije siempre, más con Spike porque no le puede pegar y lastimar humanos, entonces es como que básicamente él está constantemente yendo a quemarse con el fuego y como se dio cuenta que se está quemando, dice no me voy a quemar más, voy a hacer otra cosa. Entonces está haciendo lo único que puede hacer, que es luchar con demonios, y ese luchar con demonios le llevó también a empezar a cruzarse con otras personas, y el cruzarse con otras personas le dio un contexto diferente a él como persona, y lo ayudó a él a tomar decisiones diferentes que quizás no las hubieses tomado antes cuando era Spike, el malvado Spike. Así que, no sé, realmente me parece que más allá de un chiste, no puede pasar mucho más que lo que pasó. Después, Tara y Willow volvieron y era obvio que iba a pasar en este episodio y en los episodios anteriores. Ya se estaban mirando con ojitos lindos, ya estaban empezando a hablar y tirarse chistes y reírse de chistes que no causaban gracia. Y bueno, al final del día volvieron sabiendo que obviamente hay un montón de problemas que tienen que ver con confianzas y demás que se rompieron y que lo que dice Tara es recuperarlo lleva mucho tiempo. ¿Podemos saltarlo? Porque conoce a Willow y entiende que Willow pasó por lo que pasó por diferentes cuestiones y esas cuestiones ya lidió ella con eso. Así que entiende que ya pagó el precio que tenía que pagar, ella misma se odió muchísimo tiempo, Willow, entonces no tengo por qué enojarme si conozco completamente a esta persona. Sí, rompió mi confianza, pero entiendo que lo hizo por un motivo, que aprendió la lección y que ahora las cosas van a ser diferentes. Ojalá lo sean, pero bueno, lo veremos en el futuro. Rápidamente les digo algo de la relación de Buffy y Dawn, que está siendo como medio forzada a construirse. Pero creo que el chiste que hace Buffy en el principio del episodio de cuando me transformé en la madre que está tratando demasiado para poder acercarse a su hija adolescente, es lo que define esta relación. La realidad es que estuvieron separadas y quizás no necesita obligarse a quererse, sino que de a poco van a poder quizás dejarla entrar más en su vida, poder contarle cosas como las de Spike y poder acercarse más a Dawn de otra manera. Pero obligarse a estar en diferentes lugares, a diferentes momentos y pasar mucho tiempo juntas no es la respuesta tampoco, y por suerte les quedó clara a las dos eso. Vamos a ver cómo sigue en el futuro, pero no tengo mucho más para decir. Quizás lo que hay que comentar es que en este episodio tuvimos a los tres estúpidos que siguen en la misma. Aparentemente están yendo a buscar un tesoro y ese tesoro les va a dar suficiente dinero para que puedan ser felices para siempre. Ellos están tratando en estos momentos de descartar a uno, pero por ahora se están portando bien entre ellos. El futuro es peligroso, pero vamos a ver cómo Jonathan puede salir de todo esto. La realidad es que siento que Jonathan es la persona que va a traicionarlos y va a decirles a la Scooby Gang y compañía que están haciendo las cosas mal en ese lugar. Pero bueno, vamos a ver cuánto tarda él en poder armarse de valor para poder hacerlo. Nuestro video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, pueden seguir mis redes sociales, sacar costaditos. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Buffy. Si quieren pueden ir a Patreon a verlo, pero si no, nos vemos la semana que viene acá. Chau, chau.